Mi familia me hizo firmar un papel sin leerlo y perdí mi parte de la herencia, pero lo que hice después los dejó sin nada. Desde el momento en que me di cuenta de lo que habían hecho, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Era como si la sangre en mis venas se hubiese congelado de golpe y todo lo que alguna vez di por sentado respecto a mi familia se hiciera pedazos en cuestión de segundos. Porque, ¿cómo se supone que una persona reacciona cuando descubre que aquellos a quienes más ha amado y en quienes más ha confiado le han arrebatado algo que le correspondía por derecho? ¿Cómo se supone que uno sigue adelante cuando entiende que la traición no vino de extraños, sino de la propia sangre? Mi padre siempre fue un hombre metódico, estricto en muchos aspectos, pero con un sentido de la justicia inquebrantable. Desde que tengo memoria, dejó en claro que su intención era que todos sus hijos fuéramos tratados de manera equitativa, sin distinciones ni favoritismos. No éramos una familia adinerada en el sentido estricto de la palabra, pero él había trabajado duro para asegurarse de que cuando llegara el momento de partir, nos dejara una base sólida sobre la cual sostenernos. Su testamento reflejaba esa intención. Yo lo sabía. Me lo había dicho en más de una ocasión, y aunque nunca fue un tema de conversación cómodo, siempre me dejó en claro que su deseo era que todo se dividiera de manera justa entre mis dos hermanos y yo. Cuando falleció, el golpe fue duro. No éramos extremadamente cercanos, pero su muerte significó el cierre de una parte de mi vida que todavía no estaba lista para dejar ir. Había tantas cosas que quedaron pendientes, tantas conversaciones que ya nunca tendrían lugar, tantas preguntas que jamás obtendrían respuesta. Pero, al menos, me quedaba la certeza de que sus últimas voluntades serían respetadas, que lo que él había planeado con tanto esmero se llevaría a cabo sin problema alguno. Por eso, cuando Carlos y Andrés me llamaron apenas unas semanas después del funeral para decirme que había unos documentos que necesitábamos firmar para proceder con la repartición de la herencia, no tuve motivo alguno para sospechar. Me encontré con ellos en la casa familiar, un lugar que en ese momento aún conservaba el eco de los pasos de mi padre, su olor impregnado en los muebles, en las cortinas, en cada rincón. Todo me parecía surrealista, como si el mundo siguiera girando sin él y yo no supiera cómo encajar en esa nueva realidad. Mis hermanos, por su parte, parecían mucho más enfocados en lo práctico, en lo inmediato. Me entregaron los papeles con un aire de impaciencia apenas disimulado, asegurándome que era un simple trámite, que lo mejor era resolverlo cuanto antes para evitar complicaciones legales. Recuerdo claramente cómo Carlos, con su tono siempre condescendiente, me dijo que no había nada de qué preocuparme, que era solo un paso necesario para que cada quien pudiera recibir lo que le correspondía sin mayores retrasos. Andrés, con su risa fácil y su actitud despreocupada, añadió que cuanto antes firmáramos, antes podríamos seguir con nuestras vidas y dejar atrás el dolor del funeral. Yo, aún sumida en mi duelo, en mi confusión y en la sensación de que todo a mi alrededor era un torbellino incontrolable, confié en ellos. Firmé sin leer. Aún hoy, cuando pienso en ese momento, en la forma en que tomé la pluma y estampé mi firma en aquel papel sin detenerme a revisar ni una sola línea, siento una mezcla de rabia y vergüenza que me carcome. Rabia, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, porque usaron mi vulnerabilidad en su beneficio, porque me engañaron con premeditación y sin el más mínimo atisbo de remordimiento. Y vergüenza, porque fui ingenua, porque confié ciegamente cuando nunca debía haberlo hecho, porque me permití caer en la trampa que ellos mismos habían tendido con tanto esmero. Pasaron los días y no pensé demasiado en el asunto. En mi cabeza, todo estaba resuelto. Pensé que en algún momento recibiría una llamada del abogado para hablar sobre los detalles de la herencia, que en algún punto se haría el reparto oficial y cada quien seguiría adelante con lo que le tocaba. Pero entonces, semanas después, llegó la carta que lo cambió todo. Cuando abrí el sobre y vi el documento dentro, al principio no entendí del todo lo que estaba viendo. Me llevó unos minutos procesar lo que significaban aquellas palabras frías y legales, pero cuando lo hice, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Lo que tenía en mis manos no era un aviso sobre la distribución de la herencia, sino la confirmación de que había renunciado voluntariamente a mi parte. Todo lo que me correspondía pasó a ser propiedad exclusiva de Carlos y Andrés. El shock fue instantáneo. No podía creerlo.
Releí el documento una y otra vez, buscando desesperadamente algún error, alguna línea que desmintiera lo que mis ojos estaban viendo. Pero no había error. No había confusión. Había firmado mi propia sentencia de exclusión sin siquiera darme cuenta. Llamé a mis hermanos en un estado de desesperación absoluta. Primero intenté con Carlos, mi mano temblaba al sostener el teléfono. Cuando atendió, su tono fue de absoluta indiferencia. Me escuchó durante unos segundos y luego, con la misma voz despreciativa que había usado toda la vida cuando quería hacerme sentir pequeña, me dijo que debía haber leído antes de firmar. Que nadie me obligó. Que ya era tarde para arrepentirme. Intenté con Andrés, con la esperanza de que al menos él mostrara algo de culpa, pero su reacción fue aún peor. Se rió. Se rió. Como si esto fuese un chiste. Como si fuera gracioso que me hubieran dejado sin nada. Dijo que nuestro padre no habría querido que desperdiciara su dinero, que Carlos y él se asegurarían de que tuviera un buen uso. No recuerdo qué más dije en esas llamadas. No sé si les grité, si lloré, si los insulté. Todo en mi mente es un torbellino borroso de rabia y traición. Lo único que sé con certeza es que, cuando colgué, no quedaba ni una sola parte de mí que siguiera viendo a esos dos como mis hermanos. En ese momento, dejaron de ser mi familia. Me quedé sentada en el suelo de mi departamento durante horas, el documento aún en mis manos, mis pensamientos girando en círculos sin rumbo. Al principio, solo sentí dolor. Una punzada profunda, insoportable, como si me hubieran arrancado algo de lo más hondo de mi ser. Pero a medida que los minutos pasaron, algo dentro de mí cambió. El dolor siguió ahí, pero comenzó a mezclarse con algo más fuerte, más denso, más abrasador. Rabia. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a dejar que se salieran con la suya. Me habían traicionado de la peor manera posible, me habían visto a los ojos y, con plena conciencia de lo que hacían, me habían robado. Pero lo que no sabían era que habían cometido el peor error de sus vidas. Porque si ellos pensaban que esto iba a terminar así, si creían que podían despojarme de lo que me correspondía sin sufrir consecuencias, estaban a punto de descubrir cuán equivocadas estaban sus suposiciones. Esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Actualización 1. Pasaron varios días desde la última vez que intenté comunicarme con mis hermanos, días en los que mi rabia se transformó en algo más afilado, más frío y calculador. Al principio, me costaba siquiera pensar con claridad. Me despertaba con una sensación de vacío en el pecho, con la desesperación trepando por mi garganta como un animal salvaje, recordándome que me habían arrebatado todo. Las noches eran peores. Me quedaba en la cama, con los ojos clavados en el techo, repasando una y otra vez lo que había sucedido, tratando de encontrar algún punto en el que todo hubiera podido cambiar si tan solo hubiera hecho algo diferente. Pero esa línea de pensamiento solo me llevaba a un callejón sin salida, un abismo de culpa e impotencia en el que no podía permitirme caer. Una semana después de recibir la carta, supe que no podía seguir así. No podía permitirme ser la víctima de esta historia, no cuando todavía había algo que podía hacer. Si algo había aprendido en los años que había vivido en esa familia era que Carlos y Andrés siempre habían creído que eran más inteligentes que yo. Que su simple ventaja de haber nacido antes les otorgaba el derecho de verme como la hermana menor ingenua, la que nunca podría superarlos, la que siempre estaría unos pasos detrás. Y en cierta forma, yo misma había permitido que se aferraran a esa idea. Siempre había sido confiada, siempre había creído que la familia era un refugio seguro, que por más discusiones que hubiéramos tenido a lo largo de los años, siempre existiría un límite que ninguno de nosotros se atrevería a cruzar. Ellos se habían aprovechado de esa confianza, la habían usado como un arma en mi contra, y ahora creían que habían ganado. Pero lo que no sabían era que yo no era la misma persona que había firmado esos papeles sin leer. Ese capítulo había quedado atrás. Lo primero que hice fue buscar ayuda legal, no porque tuviera muchas esperanzas de revertir lo que había sucedido, sino porque necesitaba saber con certeza si había algún resquicio legal que pudiera usar en mi favor. El abogado con el que hablé fue claro, el documento que firmé era legalmente vinculante. No había vuelta atrás.
Mis hermanos no habían cometido fraude en el sentido estricto de la palabra, simplemente habían utilizado mi confianza y mi estado emocional para hacerme firmar algo que, en circunstancias normales, jamás habría aceptado. A los ojos de la ley, yo había renunciado voluntariamente a mi parte de la herencia, y salvo que pudiera probar que fui coaccionada, no había nada que pudiera hacer para anularlo. Pero hubo algo en esa conversación que encendió una chispa en mi interior, un detalle que el abogado mencionó casi como un dato anecdótico, pero que para mí lo cambió todo. Cuando le pregunté sobre las propiedades que mi padre había dejado, mencionó que la casa familiar, la más valiosa de todas, aún figuraba a su nombre. La transferencia de propiedad no se había completado porque, al morir mi padre, todo quedó en un estado de suspensión legal hasta que se resolviera la herencia. Eso significaba que, a pesar de que mis hermanos habían tomado posesión de todo lo demás, la casa todavía no les pertenecía por completo. No todavía. Esa fue la primera pieza de lo que se convirtió en un plan mucho más grande. Esa misma tarde, me senté con una libreta y comencé a escribir cada posible forma en la que podía convertir esa información en mi favor. Sabía que mis hermanos no eran personas pacientes. Querían la casa, no solo porque era la propiedad más cara de la herencia, sino porque era el símbolo de lo que ellos creían haber ganado. Para ellos, quitarme lo que me correspondía no era solo una cuestión de dinero, sino una victoria personal. Habían logrado dejarme sin nada, habían probado que eran más astutos, más calculadores, más fuertes. No había nada que disfrutaran más que sentirse superiores, y yo podía usar eso en mi favor. Pero antes de ejecutar cualquier movimiento, necesitaba una aliada. Había una persona que, hasta ese momento, había quedado fuera de todo el proceso de la herencia. Claudia, la viuda de mi padre, una mujer a la que mis hermanos siempre habían despreciado con un odio que rozaba lo irracional. Para ellos, ella no era más que una oportunista que se había casado con mi padre por su dinero, una extraña que nunca tendría un lugar real en nuestra familia. Yo nunca había compartido del todo esa visión. No éramos cercanas, pero siempre me pareció una mujer mucho más inteligente de lo que ellos creían, alguien que entendía perfectamente la dinámica de poder dentro de nuestra familia, pero que prefería mantenerse al margen. No fue difícil encontrarla. A diferencia de mis hermanos, que estaban demasiado ocupados celebrando su victoria, ella no había recibido absolutamente nada de la herencia, algo que, ahora lo entendía. Debió haber sido otra jugada de ellos para deshacerse de cualquier obstáculo. La cité en una cafetería discreta y fui directo al punto. Le conté todo. Le expliqué cómo me habían engañado, cómo me habían hecho firmar sin leer, cómo se habían asegurado de que no quedara ni un solo recurso a mi nombre. La expresión en su rostro pasó del escepticismo inicial a una especie de indignación contenida. Durante años, había soportado el desprecio de Carlos y Andrés, había visto cómo la trataban como si fuera menos que ellos, como si su existencia misma fuera un error que algún día tendrían que corregir. Y ahora, habían hecho exactamente lo mismo conmigo. Pero la información más importante que compartí con ella fue sobre la casa. Le expliqué que, legalmente, todavía no era de mis hermanos. Que todavía había una oportunidad de hacer algo antes de que la transferencia se completara. La miré a los ojos y le hice una oferta: si me ayudaba a despojarlos de lo que creían haber ganado, yo me aseguraría de que ella obtuviera lo que le correspondía. No respondió de inmediato. Pude ver la duda en su rostro, la lucha interna entre el resentimiento que sentía y el miedo a involucrarse demasiado. Pero entonces, tras un largo silencio, dijo que estaba dentro. Esa fue la primera victoria. Mis hermanos pensaban que habían ganado, que me habían dejado sin opciones, que me habían reducido a la nada. Pero lo que no sabían era que, mientras ellos celebraban su victoria, yo ya estaba construyendo el camino para su caída. Actualización 2. Los días posteriores a mi conversación con Claudia fueron los más largos y tensos que había experimentado en mi vida. Cada movimiento debía calcularse con precisión, cada paso debía ser medido con meticulosidad, porque una sola equivocación podría hacer que todo se derrumbara antes siquiera de haber comenzado. Sabía que no podía apresurarme, que no podía dejar que la rabia o la desesperación nublaran mi juicio. La venganza no era algo que pudiera ejecutarse de la noche a la mañana.
Necesitaba paciencia. Necesitaba estrategia. Claudia y yo acordamos mantenernos en contacto de manera discreta. No podía arriesgarme a que mis hermanos sospecharan que algo se estaba gestando, porque si llegaban a intuir siquiera que aún tenía una carta bajo la manga, harían lo imposible por cerrarme cualquier camino. Mis interacciones con ellos debían parecer normales, o al menos tan normales como pudieran ser después de lo que habían hecho. Durante semanas, no los busqué ni intenté confrontarlos de nuevo. Me obligué a fingir que había aceptado la derrota, que había comprendido que no tenía nada que hacer contra ellos. Dejé que se creyeran invencibles, que se acomodaran en su supuesta victoria, que se convencieran de que no representaba una amenaza. Mientras tanto, Claudia se encargó de recopilar información sobre el estado legal de la casa. Lo que descubrimos confirmó lo que ya sospechábamos, aunque mis hermanos creían tenerlo todo bajo control, aún había trámites pendientes, papeles que no habían sido firmados, pasos que no habían completado. Legalmente, la casa aún pertenecía a mi padre, y Claudia, como su viuda, tenía derechos sobre ella que ellos no podían simplemente ignorar. Mis hermanos, cegados por su propio ego, habían pasado por alto un detalle crucial: la ley no se movía a la velocidad de su ambición. Con esa información en mano, comenzamos a planear la jugada más importante. No podíamos simplemente reclamar la casa, porque aunque Claudia tenía derechos, ellos aún tenían suficiente control como para pelear por ella. Necesitábamos una forma de quitarles cualquier posibilidad de reaccionar antes de que siquiera se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y la mejor manera de hacerlo era sacándola de su alcance por completo. Ahí fue cuando ideamos la venta. La idea era simple en teoría, pero extremadamente arriesgada en la ejecución. Claudia utilizaría sus derechos sobre la propiedad para iniciar el proceso de venta antes de que mis hermanos pudieran completar la transferencia a su nombre. La clave estaba en la rapidez. Teníamos que encontrar un comprador lo suficientemente rápido como para que, en el momento en que ellos descubrieran lo que estaba pasando, ya fuera demasiado tarde para detenerlo. Y no podía ser cualquier comprador. Tenía que ser alguien de confianza, alguien que estuviera dispuesto a jugar su papel en esta venganza sin levantar sospechas. Fue ahí cuando contacté a Daniel, un viejo amigo de la universidad con el que había perdido el contacto en los últimos años. Pero que en su momento había demostrado ser una de las personas más leales y confiables que había conocido. Sabía que ahora trabajaba en bienes raíces y que tenía los contactos adecuados para mover una propiedad rápidamente sin que los involucrados hicieran demasiadas preguntas. Lo cité en un café y fui completamente honesta con él desde el principio. Le conté todo, desde la traición de mis hermanos hasta el plan que Claudia y yo habíamos ideado para hacerlos caer. Daniel escuchó en silencio, sin interrumpirme en ningún momento, y cuando terminé de hablar, dejó escapar una risa baja antes de decirme que era la historia más increíble que había escuchado en su vida. Pero que estaba completamente dentro. No me sorprendió su respuesta. Siempre había sido del tipo de persona que disfrutaba un buen reto, y esto era mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Era una jugada maestra, una oportunidad para ejecutar una venganza perfectamente calculada contra dos hombres que se creían intocables. Con su ayuda, encontramos un comprador falso en cuestión de días. Un amigo suyo, abogado, que accedió a actuar como intermediario y simular la compra de la casa por una cantidad simbólica. El acuerdo era claro: él figuraría como comprador oficial en los documentos, pero una vez que todo estuviera completo, transferiría la propiedad a un tercero por su valor real, asegurándose de que ni Carlos ni Andrés tuvieran forma de recuperarla. El proceso comenzó de inmediato. Claudia, con la asesoría de Daniel, movió los papeles con una eficiencia que mis hermanos jamás habrían anticipado. Cada documento fue firmado y presentado en el momento exacto en que debía serlo, cada trámite fue acelerado sin que ellos pudieran detectarlo. Y mientras todo esto sucedía en las sombras, yo seguía desempeñando mi papel a la perfección. Un día antes de que la venta se cerrara oficialmente, me encontré con Carlos en la casa familiar. Me había llamado con un tono sorprendentemente casual, como si todo lo que había pasado entre nosotros no hubiera significado nada. Dijo que quería hablar, que pensaba que, a pesar de todo, debíamos intentar dejar el pasado atrás.
No fui por el supuesto intento de reconciliación. Fui porque quería verlo en persona, quería mirarlo a los ojos y asegurarme de que no sospechaba absolutamente nada. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa que no tenía nada de sincera. Me ofreció café y se sentó frente a mí con la confianza de alguien que cree que ha ganado la guerra. Dijo que lamentaba que las cosas hubieran sucedido de esa manera, pero que era lo mejor para todos. Dijo que Andrés y él se asegurarían de que la casa se mantuviera en la familia, que entendía si yo estaba molesta, pero que con el tiempo lo comprendería. Me habló como si todavía fuera la niña ingenua que podían manipular con unas cuantas palabras bien elegidas. Lo miré, fingiendo interés, asintiendo en los momentos adecuados, dándole la impresión de que mis emociones aún estaban bajo su control. Le dejé creer que me había convencido, que estaba aceptando mi papel en la historia que él y Andrés habían escrito. Lo que no sabía era que, mientras él hablaba con esa falsa tranquilidad, mientras me explicaba por qué nunca habría sido capaz de manejar la herencia de mi padre como ellos lo harían, la casa en la que estábamos sentados ya no les pertenecía. En ese mismo momento, Claudia y Daniel estaban firmando los documentos finales, asegurándose de que, para cuando Carlos se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya no habría absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Cuando salí de la casa esa tarde, sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. Era la primera vez, en semanas, que podía respirar sin que el peso de la traición me oprimiera el pecho. No había terminado todavía. Faltaban muchas piezas por moverse, muchos cabos sueltos por atar. Pero en ese instante, supe con absoluta certeza que mis hermanos estaban a punto de recibir la sorpresa más amarga de sus vidas. Actualización 3. El estallido no tardó en llegar. No habían pasado ni 48 horas desde que la venta se concretó cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Primero fue un mensaje de Carlos, breve y cargado de una ira apenas contenida, exigiendo que le respondiera de inmediato. Luego vinieron las llamadas, una tras otra, insistentes, como si de alguna forma creyera que, si ignoraba lo evidente, podría forzarme a darle explicaciones que no pensaba darle. Lo dejé sonar. Sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Carlos y Andrés acababan de descubrir que la casa ya no les pertenecía. Me imaginé la escena con una claridad casi cinematográfica. Debieron haber llegado con su arrogancia habitual, sintiéndose dueños absolutos del lugar, creyendo que nada ni nadie podía arrebatarles lo que habían conseguido con su engaño. Quizás habían estado planificando cómo iban a redecorarla, cómo transformarían la que había sido la casa de nuestro padre en su propio reino privado, un monumento a su triunfo sobre mí. Pero en lugar de eso, encontraron papeles que no entendían, contratos que nunca firmaron, documentos que confirmaban que la propiedad ya no estaba a su nombre. No podía imaginar otra reacción que no fuera pura y absoluta desesperación. No porque les faltara dinero, después de todo, se habían quedado con el resto de la herencia, sino porque la casa era el verdadero trofeo. Todo lo demás, cuentas bancarias, inversiones, propiedades menores, eran meros complementos. La casa era el símbolo de su victoria, el golpe final que habían planeado para dejarme sin nada. Y ahora, se les había escapado de las manos sin siquiera darse cuenta de cómo había sucedido. Carlos intentó llamarme al menos 10 veces antes de finalmente rendirse. La última llamada llegó de Andrés, quien, a diferencia de su hermano, siempre había sido menos calculador y más impulsivo. No pude evitar sonreír cuando vi su nombre en la pantalla, porque sabía exactamente lo que iba a escuchar si respondía. Y por eso mismo, lo hice. Apenas deslicé el dedo para aceptar la llamada, su voz explotó a través del auricular con una furia que no se molestó en disimular. Preguntó, entre gritos y maldiciones, qué demonios había hecho, cómo me atrevía, cómo había conseguido robarles la casa de la nada. Intentó amenazarme, decirme que esto no se iba a quedar así, que los abogados ya estaban revisando cada detalle, que encontrarían la manera de anular la venta. Lo dejé hablar, escuchando con una calma que solo parecía avivarlo más. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le respondí con la voz más tranquila y despreocupada que pude encontrar dentro de mí. Le dije que no tenía idea de qué estaba hablando,
que si la casa ya no les pertenecía, tal vez debían revisar mejor los documentos antes de asumir que todo en la vida se les daría en bandeja de plata. Le dije que, al final del día, solo habían experimentado un poco de su propia medicina, que tal vez ahora entendían lo que se sentía perder algo que creían suyo. No pude evitar disfrutar el silencio que siguió a mis palabras, un vacío denso que podía sentir incluso a través del teléfono, como si, por primera vez, Andrés comprendiera que realmente habían cometido un error. Pero la verdadera cereza del pastel llegó poco después. Carlos, siempre el más frío de los dos, finalmente dejó de intentar contactarme y recurrió a lo único que sabía hacer bien, buscar una solución que lo beneficiara a cualquier costo. Fue directamente a los abogados, convencido de que había alguna laguna legal que podía explotar para revertir lo sucedido. Lo que no esperaba era que, para cuando quiso hacer algo, Claudia ya había adelantado todos los trámites necesarios para blindar la venta. Me enteré de todo gracias a Daniel, quien me llamó esa misma tarde para contarme con evidente satisfacción cómo Carlos había llegado a la oficina del comprador falso exigiendo respuestas. Solo para encontrarse con un muro infranqueable de legalidades que le dejaban claro que no había absolutamente nada que pudiera hacer. La venta era legítima. La propiedad ya estaba en manos de otra persona. No existía forma alguna de recuperar la casa sin enfrentarse a un proceso legal largo, costoso y, lo más importante, sin garantías de éxito. Carlos y Andrés no eran personas que supieran lidiar con la derrota. Estaban acostumbrados a controlar cada situación a su favor, a manipular las circunstancias para obtener lo que querían sin importar a quién pisotearan en el proceso. Y ahora, por primera vez en sus vidas, se encontraban en el lado opuesto de la ecuación. No podían amenazarme para que les devolviera lo que ya no tenía. No podían manipularme para que me sintiera culpable y les entregara lo que, según ellos, les pertenecía. No podían recurrir a ningún truco, porque todos los caminos que antes les habían servido ahora estaban cerrados. La rabia los consumió. Andrés, incapaz de controlar su temperamento, fue el primero en estallar públicamente. La misma tarde en que descubrieron la pérdida de la casa, comenzó a enviar mensajes furiosos a varios miembros de la familia, intentando ponerlos en mi contra. Asegurando que yo había orquestado todo con Claudia para dejarlo sin nada. Me llamaron varias tías y primos, algunos simplemente para entender qué estaba pasando, otros claramente influenciados por la versión exagerada y distorsionada que Andrés había estado esparciendo. No me molesté en explicarme demasiado. Sabía que, con el tiempo, la verdad hablaría por sí sola. Carlos, en cambio, tomó un enfoque diferente. Intentó negociar. No conmigo directamente, sino con Claudia. Le ofreció dinero, intentó convencerla de que anulara la venta y les permitiera recuperar la casa. Lo que no esperaba era que Claudia, ahora con más poder del que jamás había tenido dentro de la familia, le respondiera con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Le dijo que lo que estaba hecho no podía deshacerse y que, si realmente quería una propiedad nueva, tal vez debería empezar a trabajar en conseguirla con su propio esfuerzo. Ese fue el golpe final. Por primera vez en su vida, Carlos se encontró en una situación que no podía resolver con dinero, manipulación o amenazas. Se quedó sin cartas que jugar, sin aliados en quienes apoyarse, sin escapatoria. Y yo, mientras tanto, disfrutaba cada segundo de su caída. Había esperado este momento con una paciencia casi inhumana, había soportado el peso de la traición, la desesperación de haber sido engañada por mi propia sangre, la impotencia de haber perdido lo que me correspondía. Pero ahora, todo eso quedaba atrás. La balanza finalmente se inclinaba a mi favor. Y lo mejor de todo era que esto aún no terminaba. La pérdida de la casa era solo el principio. Actualización 4. El caos que había desatado con la venta de la casa apenas había sido el primer golpe, pero no el último. Sabía que mis hermanos no se detendrían ahí, que la desesperación los empujaría a intentar recuperar el control de alguna forma, por más inútil que fuera el esfuerzo. Y eso era precisamente lo que quería. Porque la verdadera venganza no era solo arrebatarles la casa, sino hacerlos caer en la misma trampa que ellos me tendieron, forzarlos a un terreno en el que cada paso que dieran los hundiera aún más. Durante las semanas siguientes,
Me mantuve en silencio, observando cómo la situación se deterioraba a su alrededor. Sin la casa como su símbolo de victoria, comenzaron a mostrar grietas en su fachada de seguridad. Carlos, siempre el más calculador, intentó sostener la compostura, pero no podía ocultar el hecho de que estaba perdiendo el control. Andrés, en cambio, simplemente explotó. No podía soportar la humillación de haber sido burlado, de haber sido víctima de un engaño que ni siquiera vio venir. La frustración lo hizo más imprudente, más impulsivo, más propenso a cometer errores. Lo supe cuando recibí una llamada de un conocido en común, alguien que trabajaba en bienes raíces y que, sin saberlo, me entregó la información que necesitaba. Carlos y Andrés estaban intentando vender otras propiedades que habían heredado, propiedades que, en su momento, se habían repartido entre ellos sin que yo tuviera derecho alguno a intervenir. Necesitaban liquidez y la necesitaban rápido. Esa fue la confirmación de que el golpe que les había dado con la casa había sido más profundo de lo que incluso yo había anticipado. No solo habían perdido la propiedad más valiosa, sino que además estaban en una situación financiera mucho más frágil de lo que querían admitir. Ellos, que se habían creído invulnerables, ahora estaban tratando desesperadamente de compensar su pérdida. Y ahí fue cuando tomé mi siguiente decisión. Sabía que si presionaba en el momento exacto, si atacaba justo cuando estaban más débiles, podría desmoronar completamente lo que les quedaba. Claudia, que ya se había convertido en una aliada invaluable en todo esto, fue quien me ayudó a encontrar la pieza final para mi jugada. Como viuda de mi padre, aún tenía derecho a reclamar una parte de la herencia que mis hermanos le habían negado deliberadamente, utilizando su influencia para asegurarse de que ella quedara fuera del reparto. Pero ahora que la balanza había cambiado, ahora que tenía el conocimiento y los contactos adecuados, podía pelear por lo que le correspondía. Así que lo hicimos. Claudia presentó una demanda formal reclamando su parte de la herencia. No fue un proceso inmediato ni sencillo, pero con la ayuda del equipo legal de Daniel, logramos que la demanda avanzara rápidamente. Carlos y Andrés, que aún estaban tratando de recuperarse de la venta de la casa, fueron tomados completamente por sorpresa. No lo vieron venir, porque nunca imaginaron que Claudia se atrevería a enfrentarlos de esa manera. Para ellos, siempre había sido una pieza prescindible, alguien que podían apartar sin consecuencias. Lo que no entendieron hasta que fue demasiado tarde era que ya no tenían el poder que solían tener. La demanda no solo los obligó a enfrentar un proceso legal costoso, sino que además congeló temporalmente el acceso a ciertos fondos de la herencia hasta que el caso se resolviera. Esto significaba que no podían vender las propiedades que estaban intentando liquidar tan rápidamente como querían. Se quedaron atrapados en una maraña de problemas legales que no tenían forma de resolver con la facilidad con la que habían resuelto todo antes. Y lo mejor de todo es que lo sabían. Carlos intentó mantener la calma, intentó negociar con Claudia en privado, ofrecerle dinero para que retirara la demanda, para que les permitiera recuperar el control de la situación. Pero ya no era la misma mujer que habían menospreciado durante años. Le dijo que no le interesaban sus ofertas, que no confiaba en ninguna de sus promesas. Les dejó claro que esto ya no era solo por el dinero, sino por el principio de todo. Andrés, en cambio, perdió completamente la cabeza. Se presentó en la oficina de uno de los abogados de Claudia gritando y amenazando con demandarnos a todos por fraude, asegurando que esto era una conspiración para arruinarlo. No entendía que no tenía ningún caso real, que no había nada ilegal en lo que estábamos haciendo. Solo sabía que estaba perdiendo, y para él, eso era inaceptable. La ironía de todo esto era casi poética. Ellos me habían dejado sin nada con un simple papel, con una firma que me arrancó lo que me correspondía sin darme oportunidad de pelear. Y ahora, estaban viendo cómo todo lo que tomaron con tanto descaro se les escapaba de las manos, pero de una manera que no podían detener, porque cada paso que dieron en el pasado, cada decisión que tomaron con soberbia y prepotencia, ahora estaba volviéndose en su contra. Las semanas siguientes fueron una lenta y deliciosa caída para ellos. La demanda avanzó con éxito, y con cada nuevo obstáculo legal que enfrentaban, su situación se hacía más desesperada.
Se vieron obligados a recurrir a sus propios ahorros, a liquidar inversiones que no querían tocar, a aceptar que, después de todo, no eran tan intocables como creían. Y yo, mientras tanto, observaba desde la distancia, sin necesidad de intervenir directamente, porque ya no era necesario. Todo lo que había puesto en marcha estaba funcionando exactamente como lo había planeado. La venganza ya no era solo un acto de justicia. Era una lección. Una lección que ellos jamás olvidarían. Actualización final. Pasaron varios meses desde que todo comenzó a desmoronarse para Carlos y Andrés, meses en los que cada día fue un recordatorio de que la vida había decidido ajustar cuentas con ellos. No fue una caída repentina, sino un proceso lento y desgarrador, una serie de golpes sucesivos que no les dieron tregua. Que los obligaron a presenciar cómo todo lo que habían construido sobre la base de su traición se desmoronaba sin que pudieran hacer nada para detenerlo. La demanda de Claudia siguió avanzando sin contratiempos, y aunque mis hermanos intentaron retrasarla de todas las formas posibles, cada recurso legal que intentaban utilizar fracasaba antes de siquiera convertirse en una verdadera amenaza. El hecho de que hubieran manipulado la herencia para quedarse con todo no jugaba en su favor, porque al final, la evidencia era clara: Claudia tenía derechos legítimos sobre una parte de la fortuna de mi padre, y ellos, en su avaricia, habían intentado excluirla sin justificación. No importaba cuántas veces Carlos tratara de disfrazarlo como un malentendido o cuántas excusas Andrés inventara para defender lo que hicieron. La verdad era innegable. El tribunal falló a favor de Claudia, y la sentencia fue devastadora para ellos. Se vieron obligados a entregarle una parte significativa de la herencia, incluyendo dinero, bienes y propiedades que ya creían aseguradas a su nombre. Lo más humillante para ellos fue que no solo perdieron dinero, sino que también tuvieron que deshacerse de inversiones que consideraban estratégicas para mantener su estabilidad financiera. Lo que pensaban que sería una batalla sencilla se convirtió en una herida profunda que nunca podrían cerrar del todo. Pero ahí no terminó su ruina. Con la presión de la demanda y la pérdida de la casa, sus problemas económicos comenzaron a apilarse. Para sostener su estilo de vida, Carlos y Andrés habían estado gastando sin moderación desde el momento en que se hicieron con la herencia, seguros de que su fortuna era suficiente para cubrir cualquier gasto sin consecuencias. Sin embargo, con la demanda ganada por Claudia y la pérdida de la casa familiar, de repente se encontraron en una situación que nunca habían previsto. Carlos, quien siempre se jactó de ser el más inteligente de los dos, intentó salvar lo que quedaba de su patrimonio liquidando otras propiedades y vendiendo acciones que había adquirido con la herencia. Pero el mercado no estaba de su lado. Algunas de sus inversiones habían perdido valor con el tiempo y venderlas significaba asumir pérdidas que antes no habría considerado. No tenía otra opción. Se deshizo de todo lo que pudo, tratando de evitar que su cuenta bancaria se redujera aún más, pero cada venta solo servía para cubrir los agujeros que se seguían abriendo a su alrededor. Andrés, por su parte, estaba en una situación aún peor. A diferencia de Carlos, que al menos tenía cierta visión empresarial, Andrés había derrochado gran parte de su parte de la herencia en lujos innecesarios, autos costosos, viajes, caprichos que ahora no podía sostener. Cuando el dinero dejó de fluir con la misma facilidad, comenzó a endeudarse. Primero fueron pequeñas cantidades, préstamos aquí y allá, convencido de que eventualmente encontraría una manera de reponerse. Pero pronto se convirtió en un problema mayor. No tardó en recibir llamadas de bancos y acreedores exigiendo pagos que ya no podía hacer. El punto de quiebre llegó cuando tuvo que vender su auto, un vehículo que había comprado con el único propósito de presumir su supuesta superioridad. Lo que más disfrutaba era mostrarle al mundo que tenía éxito, que había salido victorioso de la herencia, que podía darse los lujos que quería sin preocuparse por las consecuencias. Pero al final, todo eso no fue más que una ilusión. Lo vendió apresuradamente y, aún así, el dinero no fue suficiente para cubrir sus deudas. Para ese punto, su relación con Carlos también se había fracturado. Durante toda su vida, mis hermanos habían sido inseparables en su desprecio hacia mí, en su idea de que podían controlar cualquier situación a su favor. Pero cuando el dinero empezó a escasear, cuando se dieron cuenta de que ya no podían sostenerse el uno al otro, las lealtades se desmoronaron.
Se culpaban mutuamente por lo que había pasado, por la casa perdida, por la demanda de Claudia, por no haber previsto los movimientos que hicimos para acorralarlos. Ya no eran los hermanos unidos que habían planeado arrebatarme lo que me correspondía. Ahora eran solo dos hombres desesperados tratando de salvarse a sí mismos. Yo, por otro lado, vivía en paz. No me volví millonaria con todo esto, pero recuperé más de lo que esperaba. Gracias a la venta de la casa y a la demanda de Claudia, terminé con suficiente dinero para estabilizarme, para dejar de preocuparme por el futuro inmediato. Más que el dinero, lo que realmente disfruté fue la certeza de que, al final, fui yo quien tuvo la última palabra. Fui yo quien los vio caer. Nunca volví a responder sus llamadas después de la explosión inicial. Ni siquiera cuando supe que Carlos había tenido que mudarse a un departamento más pequeño, o cuando me enteré de que Andrés había tenido que regresar a su antiguo trabajo. El mismo que había dejado cuando creyó que viviría cómodamente del dinero que me robaron. Me hubiera gustado ver sus rostros en esos momentos, observar la expresión de derrota en sus ojos cuando finalmente entendieron que lo habían perdido todo. La última vez que supe de ellos fue a través de un mensaje de Carlos, un intento patético de recuperar algo de lo que perdieron. Me escribió con un tono de falsa cordialidad, intentando hacerme creer que todo esto había sido un malentendido, que la familia era más importante que cualquier herencia, que deberíamos intentar reconciliarnos. Quería que le devolviera algo. Lo dejé en visto. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su arrepentimiento. Porque lo único que importaba era que la justicia ya había sido servida. No en un tribunal, no en un acuerdo legal, sino en la forma en que sus vidas se desplomaron, en la forma en que cada una de sus decisiones los llevó exactamente al destino que merecían. Y esa fue mi verdadera venganza. No solo recuperar lo que me robaron, sino verlos caer, ver cómo su propia codicia los devoró desde dentro, como el mundo que construyeron con engaños y traición se derrumbó sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Así que ahora, cuando pienso en ellos, no siento rabia. No siento rencor. Solo una satisfacción silenciosa, una certeza inquebrantable de que, por mucho que lo intenten, nunca podrán escapar de la lección que aprendieron. Porque en el momento en que decidieron traicionarme, también decidieron su propio destino. Y yo me aseguré de que lo vivieran hasta el final.